una permutación, bueno, visto en matemáticas, es la variación del, ojo con esto, orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla. Entonces, la permutación es cómo los voy a ir acomodando, en qué orden o posición van a estar. Puede ser que yo tenga los mismos elementos en diferentes conjuntos, pero en diferente orden, ¿sí? Entonces, cada conjunto con los mismos elementos, pero de diferente orden, me hacen conjuntos diferentes. Abusados con eso, ¿sí? Entonces aquí en permutaciones, orden o posición, ¿sí? Cómo están acomodados. Es como por ejemplo en la escuela cuando se sientan, los pueden sentar por lista o ustedes se pueden sentar como quieran. Eso es una permutación, ¿sí? Ok. Es un arreglo de n individuos, objetos o situaciones. Eso es una permutación, es un arreglo. Recuerden que un arreglo, véanlo como un conjunto, es un conjunto de elementos. ¿Cuántos? Los que vayan a ser. No hay un número de elementos determinado, ¿sí? Por eso son n individuos, objetos o situaciones. Los elementos no se pueden repetir en cada arreglo. Es por eso lo del orden, ¿sí? O el lugar en el que están, porque no se pueden repetir. Aquí nunca van a ver que se repitan elementos. Y el último es, aquí el orden sí importa, ¿sí? Por ejemplo, en la lista, no, ¿quién es el primero de la lista? No recuerdo quién es el primero siempre de la lista aquí. Briseida, ¿no? Briseida. Entonces, por ejemplo, Briseida siempre va a ser aquí, aquí en el caso de la lista, Briseida siempre va a ser la última y por ejemplo Christoph, tú eres el último. Entonces aquí el orden sí importa. Tú vas a ser el último y Briseida siempre va a ser la primera. Entonces ese orden sí importa aquí. Va a haber otro que son las combinaciones donde el orden no importa. Simplemente con que estén ahí los elementos, eso va a ser válido. Ok, entonces aquí no se repiten, sí importa el orden y el número de elementos puede ser variado. Ok, vamos a ver un ejemplo. Dadas las letras A, B y C, los siguientes arreglos o conjuntos son permutaciones distintas. Entonces, cada uno que ven separados por comas le llaman arreglos o conjuntos. Entonces, tenemos A, B, C, que sería la primera combinación o la permutación. A primero, B segundo, C tercero. Luego el segundo sería A primero, C segundo y B tercero. El tercer arreglo o conjunto sería B primero, A segundo y C tercero. El cuarto sería B primero, C segundo y A primero. Y luego la tercera permutación, bueno, la quinta sería C primero, A segundo, B tercero. Luego C primero, B tercero, B segundo y A tercero. Si se dan cuenta son los mismos elementos, pero en diferente orden, ¿sí? Ninguno se repite en cada uno de los conjuntos y aquí el orden, como dice, el orden sí importa. Entonces, ¿queda claro hasta aquí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Sí, maestro. Bueno, entonces vamos con un ejercicio. Dice, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón de un total de 4 equipos? Entonces aquí tenemos los equipos que sería el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Entonces, ¿cómo podrían quedar esas permutaciones o combinaciones con esos 4 equipos, pero siendo campeón y subcampeón? Ok. Entonces, la primera vez tendríamos que el campeón sería A, el equipo A, y subcampeón el equipo B. La segunda sería el equipo campeón sería A y subcampeón B, perdón, C, y el equipo A campeón, subcampeón D. Y lo mismo pasaría con equipo B, campeón, subcampeón A. Me puede decir, no maestro, pero es que son iguales A y B y B y A. No, no son iguales, se parecen, nomás están cambiados. Entonces aquí el orden sí importa. Entonces aquí en la segunda, B sería el campeón y el A sería el subcampeón. Luego B sería campeón, pero el subcampeón sería C.
y B campeón y subcampeón D, y lo mismo con C y con D. ¿Cuántas me dan? ¿Cuántas son ahí? 12. Son 12. Entonces son 12 permutaciones que me pueden salir. Ok, esa es una manera de hacerlo a mano, ¿sí? Pero hay una fórmula que lo saca muchísimo más rápido, porque ahorita son poquitos, pero imagínense que fueran permutaciones de muchísimo más elementos. Sería muy complicado estar haciendo una tabla con todas las combinaciones. Sería bien complicado. Entonces, para hacerlo con una fórmula, bueno, aquí pues existen 12 posibilidades o maneras distintas en que pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Son las 12 posibilidades que hay. Ese ejercicio es el mismo, pero ahora utilizo la fórmula. ¿De cuántas maneras puede quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón de un total de 4 equipos? Mismos equipos, pero ahora se utiliza esa fórmula. Entonces, esa fórmula es la de permutaciones. ¿Alguien me puede decir qué significa el signo de admiración hacia abajo? Factorial Ok, ¿qué es el factorial, Christoph? es la multiplicación, la suma de la multiplicación de todos los números anteriores a ese número. Bueno, así como lo podrías ver. Entonces es como si yo pusiera el factorial de 3. Sería 3 por 2 por 1. Entonces, 3 por 2 me da 6 por 1, 6. Por ejemplo, el factorial de 5 son 120. Sería 5 por 4 me da 20. Por 2, no, por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 120. ¿Sí? Ok. En las calculadoras ya viene marcado el factorial, por si alguien no lo ha visto. Ahí está, bueno, ahí viene el factorial. Igual ahorita pongo la calculadora de Windows, ahí viene. Ok. Entonces, esa fórmula es así. Ahora, ¿qué elementos vienen en la fórmula? N es el número de elementos. En este caso, los elementos son los equipos. Sería A, B, C y D. Y R son los subconjuntos. Los subconjuntos son, en este caso, sería campeón y subcampeón, que son los que me están pidiendo. Entonces, sustituyendo los valores o los valores en la fórmula, quedaría así. Voy explicando paso por paso. Entonces, sería 4, que son el número de elementos. Voy a ir de izquierda a derecha. Este 4 que ven aquí es el número de elementos, o en este caso son los equipos. Son 4 equipos. La P es de permutaciones. Este 2 son los subconjuntos. Aquí me están diciendo que quiero que sean campeón y subcampeón. Entonces aquí tenemos 2, que serían estos dos. Ok. Ahora, sustituyendo esos valores aquí en la fórmula, sería el factorial de 4. Luego abajo sería 4 menos 2, o sea, los 4 equipos menos los 2 subconjuntos. Eso, hago la resta y le voy a sacar el factorial. Entonces sería factorial de 4, se queda tal cual. Luego 4 menos 2 me da 2 factorial. Y ya luego nada más sacamos el factorial y hacemos la operación. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 4 por 3 son 12. Por 2, 24. 24 por 1 me da 24. Y luego el factorial de 2 pues va a ser 2. 2 por 1 son 2. 24 entre 2, ¿cuánto me da? Pues 12, ¿no? Entonces son las 12 combinaciones que me solicita o que me dan de resultado que nos habían dado anteriormente. Me daban 12 combinaciones. Eso se hizo de manera manual, pero aquí ya lo hicimos con la fórmula y es muchísimo más, bueno, es más rápido, más exacto, ¿sí? Ya no tenemos tantos errores. ¿Hasta aquí alguna duda con las permutaciones? No. ¿No? Ok. La que sigue, o lo que vamos a ver ahorita, son las combinaciones. Ok. Entonces, las combinaciones son técnicas de conteo que permite calcular el número de arreglos o de conjuntos que pueden realizarse con todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto, en donde
aquí sí no interesa el orden. Aquí los puedo poner desordenados, pero tienen que aparecer, ¿sí? Los elementos entre sí. Entonces recuerden, aquí no interesa el orden. Con que aparezcan es más que suficiente. Y no todos pueden aparecer. Va dependiendo de cómo se vayan haciendo dichas combinaciones. Entonces, este es como la otra parte del ejercicio anterior. Dice, ¿cuántos posibles partidos? Aquí ya son partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón. Entonces tenemos los equipos A, el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Esos son los posibles partidos que puede haber para sacar el campeón y subcampeón. Entonces tenemos el equipo A contra el equipo B, sería la primera. Luego el equipo A contra el equipo C, sería otra combinación de partidos. Luego el equipo A contra el equipo D. Luego el equipo B contra el equipo C. Luego el equipo B contra el equipo D. Y luego por último tenemos el equipo C contra el equipo D. Entonces me salieron 4 permutaciones. Es decir, están todas las posibilidades que se pueden dar. Perdón. Para sacar el campeón y subcampeón. Entonces existen 6 posibilidades de partidos para disputar la final, ¿sí? Tomando en cuenta que llegaron esos equipos a la final, ¿sí? Ok. Para sacar ese número o las 6 posibilidades, también se puede sacar con una fórmula que es muy parecida a la anterior. Voy a ese mismo ejercicio. Dice, ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón? Mismos equipos A, B, C y D. La fórmula es esta. Si dan cuenta es muy parecida a la anterior. Entonces ya no trae P, ahora trae C, que son de las combinaciones, donde N es igual el número de elementos y R son los subconjuntos. Aquí me están pidiendo, ¿cuántos subconjuntos me piden? ¿4? No. El número de elementos... Porque solo se combinan entre 2. Exactamente. El número de elementos son, en este caso, son los equipos. Me están pidiendo, que son, bueno, me están diciendo que son 4 equipos. Los títulos serían los subconjuntos, ¿sí? O sea, campeón y subcampeón. Esa es la fórmula. Igual, factorial de n, luego entre la resta de n menos r factorial y eso multiplicado por el factorial de r, y ya con eso podemos sacarlo. Sustituyendo, se van a dar cuenta que es muy parecida a la anterior. Entonces 4, porque es el 4 de el número de elementos, r son los subconjuntos, luego me pide, bueno, las set de combinaciones, luego el 4 es el factorial de 4, ya vimos cuánto es, luego esta resta es la misma que la anterior, pero ahora se le añade multiplicación del factorial de 2. Entonces, bueno, el 4 lo pasé tal cual. 4 menos 2 me da 2 por 2 factorial otra vez. Entonces, sería factorial de 2 me da 2 por 2. Bueno, lo dejé aquí, me da 4. O sea, factorial de 4 son 24. 24 entre 4 me va a dar, me va a dar 6, y así quedaría resuelto. ¿Dudas con ese, chicos? Muy rápido. ¿No tienen dudas? No, profe. ¿Seguros? Seguro. Ok. Hace mucho calor. Ok. Entonces, para recapitular, en la permutación sí interesa la posición de los elementos,
en el grupo formado. Es decir, aquí sí me va a importar cómo estén acomodados. Y en la combinación, lo único que interesa es que esos elementos estén presentes en los grupos formados, ¿sí? En la combinación, a veces, dependiendo los subgrupos o los conjuntos, puede ser que estén algunos o estén todos. Eso sí, eso va a variar dependiendo de lo que nos soliciten.